Hola compañeros, en esta ocasión tocaremos el tema de carcinogenia, un proceso escalonado, esperando sea entendible el tema para todos. Bien, para esto definamos qué es carcinogenia. Se dice que es un proceso multiescalonado que se debe a la acumulación de múltiples alteraciones genéticas que se van a originar de forma conjunta al fenotipo transformado y todas las características asociadas al mismo. Los cánceres sufren una evolución darwiniana y sigue evolucionando después de su inicio a partir de una sola célula fundadora. Los cánceres se van haciendo cada vez más agresivos y adquieren una potencial maligna, la cual se denomina progresión tumoral. En este esquema podemos apreciar el desarrollo del cáncer mediante la acumulación escalonada de mutaciones conductoras complementarias. A nivel molecular, la progresión tumoral posiblemente se deba a mutaciones que se acumulan de forma independiente en células distintas. Algunas de estas pueden ser mortales, pero otras pueden influir sobre la función de genes del cáncer de forma que se permitan a las células adaptarse mejor para crecer, sobrevivir, infiltrar, metastatizar o escaparse de la respuesta inmunitaria. Ahora bien, veremos todas las características del cáncer. Se muestran 8 cambios fundamentales en la fisiología celular que se consideran las características del cáncer. Y también se dice que se consideran propiedades fenotípicas y biológicas de las células cancerosas, las cuales incluyen autosuficiencia en las señales de crecimiento, insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento, alteraciones del metabolismo celular, evasión de la apoptosis, potencial de replicación limitado, angiogenia mantenida, infiltración y metástasis, y por último, el escape de la vigilancia inmunitaria. Bien, se ilustra una figura donde habla sobre las 8 características del cáncer y también 2 factores capacitadores, que es la inflamación promotora del cáncer y la inestabilidad genómica, la cual se debe a la adquisición de las alteraciones genéticas y epigenéticas, las cuales van a dotar a que estas características puedan acelerarse. Hablaremos sobre la primera característica del cáncer, que es la autosuficiencia en las señales de crecimiento. Para entender esto debemos definir qué es protooncógenos y oncógenes. Bien, los oncógenes se define como versiones mutantes o sobreexpresadas de los protooncógenes, las cuales van a funcionar de forma autónoma sin necesidad de señales normales promotoras del crecimiento. Se dice que estas codifican unas proteínas llamadas oncoproteínas, la cual esta va a fomentar una proliferación celular incontrolada por diversos mecanismos. Por otro lado, tenemos que son los protooncógenos, que estos son genes celulares normales cuyos productos van a fomentar la proliferación celular. Ok, hablaremos sobre factores de crecimiento. Los cánceres pueden secretar sus propios factores de crecimiento o inducir la producción de factores de crecimiento en las células estromales del microambiente tumoral. Algunas células cancerosas adquieren autosuficiencia de crecimiento porque pueden elaborar los mismos factores de crecimiento a los que responde. Por ejemplo, muchos glioblastomas secretan el factor de crecimiento derivados de plaquetas y estas van a expresar el receptor PDGF, y también muchos
sarcomas que van a elaborar el factor de crecimiento transformador alfa y su receptor TGF-alfa. Este tipo de asas autócinas son muy frecuentes en muchos tipos de cánceres. Bien, los receptores de los factores de crecimiento, algunos de ellos tienen actividad tirosina sinasa intrínseca que va a activar señales la unión de los factores de crecimiento, mientras que otros van a transmitir señales mediante la estimulación de la actividad de las proteínas distales. Muchos de los múltiples receptores del factor de crecimiento se comportan como oncoproteínas cuando se mutan o se sobreexpresan, como por ejemplo el factor de crecimiento epidérmico, su receptor es el ERBB1. Cuando un gen que codifica un receptor relacionado a ER2, su receptor va a ser ERBB2. Esta va a estar amplificado aproximadamente un 20% de los cánceres de mama y un % menor de adenocarcinomas de pulmón, ovario, estómago y salivales. Ok, hablaremos sobre proteínas transductoras de señales distales. Se dice que estas células cancerosas suelen adquirir autonomía de crecimiento como consecuencia de mutaciones en los genes que codifican los componentes de las vías de transmisión, los cuales estas señales distales a los receptores de factores de crecimiento. Existen dos importantes oncoproteínas dentro del grupo de las moléculas transmisoras de señales, que va a ser el RAS y el ABL. Para ello, hay que definir qué es el RAS. El RAS es el oncogen mutado con más frecuencia en los tumores humanos. Hasta aproximadamente un 30% de todos los tumores humanos van a contener genes RAS mutados. El RAS es un miembro de una familia de proteínas G pequeñas que van a estar ligados a nucleótidos de guanosina, trisfosfato de guanosina y disfosfato de guanosina. Mientras que el ABL, la proteína ABL, tiene actividad tirosina sinasa que se amortigua por dominios reguladores negativos internos, la cual tenemos un ejemplo que es la leucemia mieloide crónica y algunas leucemias agudas. Una parte del gen ABL se va a transcolocar de su posición normal en el cromosoma 9 a un cromosoma 22, donde se van a fusionar con una parte del gen de la región de acumulación de puntos de rotura, que va a ser el BCR. Bien, aquí tenemos un modelo para la acción de RAS. Cuando la célula normal se estimula por el receptor de un factor de crecimiento, el RAS inactivo, que va a estar ligado a disfosfato de guanosina, se va a activar a un estado de unión a trisfosfato de guanosina. El RAS activado va a traducir a las señales proliferativas al núcleo a través de dos vías, la que se va a denominar como vía de la RAF ERK-MAP sinoso o la vía PI3 sinasa-AKT. Bueno, otras de las características del cáncer es la insensibilidad a las señales que tiene el crecimiento. Sobre genes supresora de tumores. Isaac Newton
planteó que toda acción genera una reacción, igual que en el sentido opuesto. Aunque Newton no era un biólogo en cáncer, su planteamiento se cumplía en el caso de crecimiento celular, o se cumple más bien dicho. Se dice que los oncógenes van a codificar proteínas que van a fomentar el crecimiento celular, mientras que los productores de los genes supresores de tumores van a aplicar freno a la proliferación. Bueno, ahora toquemos el tema de retinoblastoma. El retinoblastoma va a ser un regulador negativo esencial del ciclo celular. Está inactivada de forma directa o indirecta en la mayor parte de los cánceres humanos. El gen de retinoblastoma fue el primer gen supresor de tumores descubierto y actualmente se considera el prototipo de esta familia de los genes de cáncer. La función de la proteína Rb es regular el punto de control G1 al punto de control S, que es el punto en que debe pasar las células antes de que comience la replicación del ADN. En los casos de retinoblastomas familiar, existe una copia defectuosa del gen Rb en la línea germinal, de forma que solo se necesita una mutación somática adicional para conseguir eliminar por completo la función de Br. Ok, tenemos aquí un esquema donde podemos entender mejor el papel del Rb, la cual se dice que este Rb hipofosfolirada va a estar unida a un complejo con los factores de transcripción E2F, que se va a unir al ADN reclutando los factores remodeladores de la cromatina, que sería la histona desacetilasas, la cual también incluye las histonas metiltransferasas, que va a inhibir la transcripción de genes cuyos productos son necesarios para la fase S del ciclo celular. Cuando el retinoblastoma se fosforila por los complejos ciclina DSDK4 o DSDK6 y ciclina ECDK2, libera E2F. Bueno, ahora bien, hablemos sobre el TP53, el guardián del genoma. El TP53 es el gen mutado con más frecuencia en el cáncer humano. Por lo tanto, menciona que va a codificar a la proteína 53, el monitor central del estrés de la célula, que se puede activar por la anoxia, por la transmisión inadecuada de señales por los oncógenes o por la lesión del ADN. La proteína P53 es un factor de transcripción que va a fomentar la transformación neoplásica por tres mecanismos interconectados. La primera va a ser la activación de una parada temporal del ciclo celular que va a ser llamada quiescenia. La segunda va a estar inducida de una parada permanente en el ciclo celular, la cual se le va a conocer como senescencia, o la activación de la muerte celular programada, la cual se va a llamar apoptosis. Bien, cabe mencionar que un 70% de los tumores humanos, los pacientes van a contener mutaciones bialélicas en TP53, lo cual los pacientes con infrecuente síndrome
de Li-Fraumeni van a heredar una copia defectuosa de TP53 en la línea germinal, de forma que solo es precisa una mutación adicional para que se pierda la función normal de la proteína P53. Observemos este esquema, donde habla precisamente el papel de la proteína 53 en cómo se mantiene la integridad del genoma. Bien, se dice que la activación de la proteína 53 normal por los agentes que lesionan el ADN o por la hipoxia provoca una partida del ciclo celular en G1 y la inducción de la reparación del ADN mediante una regulación al alza de transcripción del inhibidor de la sinasa dependiente de la ciclina CDKNIA, que sería la proteína 21, y los genes GADD45. Si se consigue reparar con éxito el ADN, menciona que va a permitir a la célula proseguir el ciclo celular. Si la reparación del ADN falla, la proteína 53 activa la apoptosis o la senescencia, las cuales en las células con pérdida o mutaciones del TP53, la lesión del ADN no produce una parada del ciclo celular ni la reparación del ADN, y las células con alteraciones genéticas pueden proliferar y acabar generando neoplasias malignas. Bueno, por último comentaremos cómo se transmiten las señales antiproliferativas a las células a través de la vía del factor de crecimiento transformador beta, la cual se dice que es un miembro de una familia de factores de crecimiento diméricos que van a incluir el factor de crecimiento transformador beta, que va a ser un componente inhibidor de la proliferación, la cual se dice que va en una mayor parte de las células, como en las epiteliales, endoteliales, hematopoyéticas. Se dice que va a regular los procesos celulares uniéndose a un complejo constituido por los receptores 1 y 2 del factor de crecimiento transformador beta. Por otro lado, los efectos inhibidores del crecimiento de las vías del factor de crecimiento transformador beta, estas mutaciones, van a alterar ciertas mutaciones que van a afectar a la transmisión de señales de TGF, las cuales estas mutaciones van a alterar el receptor tipo 2 y también va a afectar a molécula SMAD, que sirve para la transducción de señales antiproliferativas del receptor del núcleo. Bueno, compañeros, esto ha sido todo por el día de hoy.